que hemos observado nosotros, y esto está en más detalle en el informe que hemos adjuntado, es que efectivamente el Estado tiene la capacidad de restringir derechos como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Es una facultad concedida por los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero esto tiene algunas prevenciones particulares que, siguiéndolas, uno puede ver tal vez cómo hay algunas cuestiones que pudieran mejorarse en el proyecto de ley en este sentido. Los organismos internacionales han llamado para verificar si una restricción a un derecho es correcta o no, porque estamos hablando acá de restricciones al derecho de reunión o derecho de libertad de expresión. Han identificado lo que se denomina un análisis de un test tripartito, es decir, hay que seguir 3 estándares muy concretos para verificar si la restricción es legítima o es ilegítima, ¿no? Si excede o no los términos en los cuales el Estado puede restringir derechos que en principio debiera evitar restringir. La primera de ellas se refiere a la necesidad de que la restricción se haga de manera estricta y precisa en el cuerpo de la ley, ¿no? Esta restricción es más intensa todavía cuando se trata de normas penales, porque procede ahí el principio de legalidad, ¿no es cierto?, en materia penal, y en consecuencia es de mayor importancia que los tipos penales estén precisamente establecidos. El profesor Mañalich ya ha hecho algunos comentarios sobre algunos problemas de tipicidad estricta que se podrían producir en la nueva formulación del 269, que podrían en algún sentido constituir leyes penales en blanco, proscritas por el principio de legalidad en materia penal, y esta es una de las consecuencias. Sobre esto en particular hay un par de comentarios que compartimos con el profesor Mañalich ya en su presentación, en particular respecto, por ejemplo, de la manera en que el proyecto de ley establece dentro de la tipificación la idea de desórdenes, ¿no? La dificultad en definir precisamente en qué consiste un desorden a efecto de poder establecer las sanciones que se establecen en el artículo 269. Además, porque la redacción no es del todo claro respecto a si los desórdenes además tienen que generar estos daños graves, ¿no es cierto?, y acompañado de las diferentes categorías que luego se identifican más adelante en el artículo 269. Al no precisar tampoco la expresión participar, algo que también mencionaba el profesor Mañalich, se presenta una forma de autoría tan amplia que confunde autoría con complicidad, encubrimiento, realización de actos preparatorios impunes. Es decir, no queda del todo claro qué significa participar y también desórdenes. Tanto participar como desórdenes no son del todo claros en el proyecto de ley respecto de su precisión legal. También, en un comentario que también es uno que presentó el profesor Mañalich, que tiene que ver con la manera en que está redactado el inciso 3º del artículo 269 en su nueva propuesta, y que básicamente se refiere, ¿no es cierto?, a la idea de que el precepto permitiría sancionar a organizadores y participantes del derecho constitucional a reunirse sin permiso previo, bajo el estándar de que aquellos hayan previsto alguna de las consecuencias del artículo 269. Ahora, la pregunta entonces ahí es qué suerte penal pueden correr ahí los dirigentes secundarios, presidentes de curso, presidentes de centro de alumnos, dirigentes secundarios, que, por ejemplo, se reúnen para organizar una manifestación social pacífica. Es muy probable que ellos no tengan la capacidad de prever, o de hecho puedan prever, que va a haber alteración de la circulación, ¿no es cierto?, en las calles, que hay gente que puede proceder a las tomas, y en consecuencia se aplicaría entonces respecto de ellos también las sanciones que están establecidas en esta disposición. O sea, resulta imposible no prever los resultados que se establecen en el 269 y es imposible no haberlos promovido por el hecho de haber organizado la reunión precisamente para poder participar en la manifestación pública. Esto genera un grave problema. Adicionalmente, y esto también sobre esta cuestión, nos preocupa la manera en que la formulación del artículo 169 no distingue entre distintos tipos de conductas que podrían llegar a ser ilícitas. Si ustedes se dan cuenta en el proyecto de ley que ustedes tienen, en los numerales que se identifican luego del inciso primero, por ejemplo, una cosa se señala, por ejemplo, se sitúa al mismo nivel de punibilidad hipótesis como, por ejemplo, impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejante, impedirlo, la circulación, con aquella consagrada en el numeral 5, que señala emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos, u otros capaces de producir daños a las personas o la propiedad. Es decir, para efecto de describir los elementos que constituyen el tipo, dentro de la numeración se ponen al mismo nivel
de su antijuridicidad, perdón, de su tipicidad y antijuridicidad eventualmente, cuestiones como interrumpir el tránsito se equivalen, ¿no?, a cuestiones como, por ejemplo, tener arma cortopunzante, colocar explosivos. Claramente esas dos cuestiones responden a lógica y afectación de bienes jurídicos distintos y con intensidad distinta, y parece que la formulación del texto no las distingue, y con esto obviamente se puso un problema. También cuando se equipara, por ejemplo, en un mismo numeral, conductas que también son distinguibles en gravedad y sustancia, por ejemplo, la del numeral 2 del proyecto de ley, que establece, por ejemplo, o equivale, invadir u ocupar una oficina o establecimiento o casa, una lista que se establece en el proyecto, con saquear tales inmuebles. UNICEF ha sido objeto de tomas este año en 5 ocasiones. Nunca ha entrado la policía a sacarlo, hemos negociado con la gente que la gente se retire, no es agradable, ha interrumpido nuestro trabajo, creemos que hay otras maneras de hacerlo, así se lo hacemos saber a las personas que han tomado la oficina, a lo menos 5 veces durante el año. Pero la verdad que es completamente distinto esa toma a que hubiese habido un saqueo de las oficinas de UNICEF con daño en las personas, en los bienes. Y claramente esta cuestión no se distingue en el proyecto y pone entonces al mismo nivel un acto que puede interrumpir, por ejemplo, efectivamente el ejercicio del trabajo diario, con otro que genera graves daños en bienes jurídicos, en la integridad de las personas, los inmuebles. Y esa cuestión es complicada si es que el proyecto no la distingue estrictamente. En segundo lugar, es el primer test, el test de la fijación estricta precisa. El segundo tiene que ver con que las limitaciones las limitaciones estén permitidas por los estándares internacionales. Y efectivamente, los instrumentos internacionales permiten restringir la libertad de expresión en particular, también la de reunión, pero de expresión en particular, tratándose, si es que el Estado lo que busca con eso es proteger los derechos de otras personas, o si lo que busca a través de ello es proteger el orden público como una de las causales. También la salud, la seguridad interior, la salud pública, se permiten estas causales. De manera tal que en principio la justificación teórica del proyecto, proteger orden público y resguardar el derecho de otras personas, está justificada a la luz de estos estándares. Lo que ocurre es que en esa materia, tanto en la protección de los derechos de las personas como de orden público, hay estándares muy estrictos y específicos de cómo interpretar la idea de restringir un derecho para proteger otro derecho, y a otra parte también hay estándares muy estrictos de cómo entender orden público en una sociedad democrática. Un orden público en una sociedad autoritaria no es equivalente al orden público democrático, de una que además pretende generar tranquilidad social, pero respetando derechos, y en consecuencia establece también criterios específicos de cómo restringir derechos en base al orden público. Sobre la restricción de un derecho para proteger otro derecho, algo que surge con más fuerza en el mensaje en particular del proyecto, la jurisprudencia en esta materia, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, todos los fallos que yo no menciono están en el informe, ustedes los pueden revisar, ha señalado que tratándose de limitaciones a la libertad de expresión para la protección de derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren claramente lesionados o amenazados, lo cual compete demostrar a la autoridad que impone la limitación que eso ocurre, que hay una lesión clara a un derecho ajeno y que las responsabilidades ulteriores resultan absolutamente necesarias. También la Corte ha dicho incluso que constituye una antinomia en principio, una contradicción en los términos, restringir intensamente un derecho para proteger otro, particularmente cuando la restricción es a la libertad de expresión. La Corte, en este sentido, ha dicho, resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo igualmente de la sociedad en su conjunto, ¿no? De manera tal de que una cuestión es que el proyecto indique que va a proteger, ¿no es cierto?, un derecho, restringiéndolo, porque hay personas que se va a restringir de esta manera el ejercicio de libertad de expresión, derecho a reunión, y otras que la manera en que se haga no genere una contradicción en los términos de que yo quito derechos para proteger derechos, ¿no?, generando esta suerte de antinomia que menciona la Corte. Sobre el orden público, y esto es una cuestión muy central porque el proyecto hace mucho énfasis en la protección del orden público, el resguardo, el fortalecimiento del orden público, todos los órganos de supervisión internacional, me refiero al Comité de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y en general todos los órganos de supervisión de derechos humanos que se han pronunciado al respecto, han definido el orden público no necesariamente con las mismas citas doctrinarias que lo hace el mensaje. De hecho, hay citas de profesores de derecho privado que definen orden público en el mensaje, no de derecho público.
Y la verdad que la definición de orden público, conforme a los estándares de derechos humanos, que es una definición distinta, se refiere más bien a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. Lo que han dicho los órganos internacionales en esta materia es que no es concebible defender el orden público si es que con ello el debate libre y la disidencia se restringen de manera radical. En otra parte, que lo que interesa al orden público democrático, ha dicho la Corte Interamericana, es que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano a expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información. En este sentido, una cuestión que es importante para nosotros destacar es que nos preocupa como UNICEF que el Estado pueda sostener una concepción del orden público que no solo resulte sensible a la debida protección de los derechos y bienes de quienes puedan resultar afectados por actos constitutivos de delito, lo cual es una justificación razonable, justificada, conforme a estas normas, sino también que sea sensible a los derechos de aquellos niños, niñas y adolescentes en particular, que en el legítimo ejercicio de sus derechos reconocidos por la legislación interna y la legislación internacional se manifiestan públicamente. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana, respecto de entender cómo se entiende el hecho de restringir para evitar la comisión de crímenes o la ruptura del orden público, ha dicho que, junto con tener pruebas contundentes, actuales, para poder restringir este derecho, hay que admitir la posibilidad de que en muchas ocasiones la adopción de medidas dirigidas a cumplir con esta obligación implicará que el ejercicio del derecho de reunión puede distorsionar, estoy leyendo una opinión de la Comisión Interamericana, distorsionar la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente de las grandes concentraciones urbanas, y que inclusive una manifestación social puede llegar a generar molestias o afectar al ejercicio de otros derechos que merecen protección y garantía estatal, como por ejemplo el derecho a la libre circulación. Sin embargo, la Comisión Interamericana es tajante al señalar que esas alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios, y que deben encontrar espacio y canales mediante los cuales expresarse. El problema en este sentido es que el proyecto de ley parece sostener una relación conceptual casi inmediata entre varias de las consecuencias esperables de las manifestaciones sociales masivas, por ejemplo, ocupaciones, alteración de libre circulación de personas y medios de transporte, y el quiebre del orden público. Lo anterior puede generar consecuencias importantes para la justificación de intervenciones policiales e incluso criminalización de conductas de adolescentes que pueden incomodar, molestar, afectar a la población que no participa de una manifestación pública, pero que con todo se encuentran protegidas por los derechos a la libertad de expresión y reunión y por tanto deben ser reguladas a través de mecanismos menos intensos. La protesta implica el ejercicio de derechos y muchas veces, además, la protesta es el único mecanismo de ciertas personas para manifestarse. El tercer estándar, tiene que ver con que las limitaciones sean necesarias en una sociedad democrática para proteger los bienes jurídicos que se han establecido. Sobre esta cuestión en particular, el gran criterio que quisiéramos señalar es que lo que se ha establecido en materia de estándares internacionales es que la necesidad de una restricción no equivale a que ésta sea útil, razonable u oportuna. Lo importante de una restricción es que responda a un interés legítimo, podría ser la protección de los derechos de los demás, podría ser el orden público, pero que no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos. Es decir, entre varias opciones, y este es el estándar, entre varias opciones para alcanzar el mismo objetivo, por ejemplo, protección de los derechos de reunión de otras personas o el orden público, siempre hay que preferir aquella medida que restringe en menor escala el derecho protegido de libertad de expresión y de derecho de reunión. Este es el principio de proporcionalidad en la intervención del Estado. De modo tal que podemos tener una norma que precise en qué consiste la restricción, cosa que ya hemos dicho tiene algunos problemas. Segundo lugar, se puede justificar por la protección del derecho de terceros o el orden público, pero puede ser que el Estado esté utilizando medidas más gravosas para proteger el derecho de los otros a la reunión. Y eso viola el principio de proporcionalidad, no solo en materia penal, cosa que ha referido el profesor Mañalich, sino también en materia de derechos fundamentales, incluidas las restricciones a la libertad de expresión y reunión que tienen los niños, niñas y adolescentes, cuestión que nos interesa sobremanera. Solo como dos comentarios adicionales, eso tiene que ver con el 269, quisiera señalar que el año 2007 el Comité de Derechos del Niño
en 2 minutos, en su informe de recomendación al Estado de Chile, estableció que observaba con preocupación que los niños